ellos han explicado muy bien que no se trata de hacer una violencia. De hecho, el doble poder utilizado por Lenin en la Revolución Rusa lo descarta don Antonio García Trevijano, porque no hace falta. Y además, el hecho porque nosotros vamos con la verdad. Nosotros vamos con la verdad, con la verdad política. Por tanto, esa verdad tiene suficientemente fuerza como para tirar un régimen, ¿no? Sin embargo, hemos estado cerca de la violencia hace 5 años. El 1 de octubre, bueno, el 1 de octubre y antes, el 20 de septiembre de 2017, estuvo a punto de estallar, y de hecho hubo movimientos realmente violentos dentro del statu quo español, dentro del statu quo. Y luego, en 2018, si no recuerdo mal, o 2019, previo a la sentencia del Supremo, o justo después, en octubre de 2018-19, no recuerdo bien, y previo a las elecciones, fue en 2019, previo a las elecciones, hubo hechos violentos, muy violentos en Cataluña, que estuvieron a punto, bueno, de llevarse por delante a fuerzas y a las fuerzas que estaban en ese momento protegiendo a la sociedad civil y al bien común, y eran fuerzas organizadas que bueno, puede haber conspiraciones si son dirigidas por entidades supranacionales o financieras, Soros y demás, pero de ninguna forma ese tipo de revueltas son las que nosotros defenderíamos, porque ese tipo de revueltas son producto del régimen y del statu quo actual. Vale, terminado y finiquitado por mi parte este punto, me voy a la Revolución Francesa, como ha dicho muy bien Emilio Triviño, que no fue una revolución. Obviamente, el único acto revolucionario que sí que hay que reconocer como revolucionario fue el de eliminar los estamentos de los 3 estados y convertir la asamblea en voto por cabeza, aunque no fue suficiente, ¿no? Pero fue un acto revolucionario, sí, hay que reconocerlo por mi parte, pero en sí la revolución no fraguó. No fraguó porque es cierto que en Francia hubo un espíritu público, ¿no? Digamos que la sociedad se alzó, ¿vale? Pero la inconcreción de ideas políticas, esa abstracción que conlleva pues ese alzamiento por necesidad, por simple necesidad, sin tener unas ideas claras, y las ideas claras que podía haber más rusonianas eran erróneas a la realidad política, entonces termina por institucionalizar ese espíritu público. Y ya conocemos lo que Antonio García Trevijano dice, la teoría de Antonio García Trevijano es que el espíritu público se convirtió en orden público con Napoleón. Se acabó institucionalizando la revolución y acabó, simplemente siendo, como dijo Tocqueville, una transformación de la monarquía absoluta, el poder de la monarquía absoluta en el poder de metafísico de la soberanía nacional, pero que al fin y al cabo acabó en una monarquía como la napoleónica, ¿no? Bien, en cuanto a la revolución ya por fases, esa primera fase rupturista, vamos a decir así, Antonio García Trevijano la divide en 3 fases. La primera fase es de tipo horizontal y es la primera fase pues, que más tiene que ver con el individuo y con ese despertar individual, con esos primeros individuos, haciendo un símil con el cristianismo, los 12 apóstoles, que luego los 60 discípulos, creo que son 60 o 70 discípulos, esa primera iglesia que luego poco a poco va cada vez más, ¿no? Pues esos primeros individuos que aún no tienen una cantidad suficiente como para cambiar el orden político, pero ni siquiera para plantear ningún tipo de acción política, pero sí para empezar a difundir, ¿no? Y que se empapan de esas ideas y que las toman y se hacen pues procuradores de la libertad colectiva, ¿no?
Entonces, esa primera fase es horizontal, no puede ser vertical porque todavía no cuenta con la capacidad organizativa, no cuenta con una masa suficiente, ¿no? Entonces, luego hay una segunda fase. La segunda fase de esa fase rupturista de la revolución, la segunda fase, ya es una vez que ya hay una masa suficiente en cuanto a cantidad y cualidad, cualitativamente hablando, ya hay capacidad de organización y aquí ya entra la acción política, porque aquí ya entra la capacidad táctica. Aquí vamos un poco a lo que Cristóbal decía con los comités destituyentes y demás, ¿vale? Hace falta, y esto quiero plantearlo aquí para que los contertulios, si quieren aportar, lanzo la pregunta. ¿Estamos preparados para esa fase, para esa segunda fase de táctica? ¿O solamente estamos preparados para una fase de difusión más cultural, menos política, más relajada, ¿no? Esa fase en la que hay que tratar únicamente de convencer, ¿no? Yo creo que quizá estemos empezando a estar en esta segunda fase. Quiero leer aquí, refiriéndose a esto, Antonio García Trevijano también pone al régimen, que aquí es un poco a lo que ha ido Javier Torrox, porque lo que ha dicho Javier Torrox, porque también la actualidad del régimen provoca esa crisis y nos hace también situarnos en una especie de acción. Es decir, la acción, el régimen y la situación actual del régimen nos hace, como ha dicho Emilio también, con esto de la pandemia y todo esto, y toda esta situación de crisis política que hay, nos hace enfocar la acción hacia una fase más política, ¿vale? Don Antonio habla que... espera un momento, un momentín. Sí. A ver, no lo encuentro ahora. Vamos a ver, lo voy a decir de memoria. Habrá en esta segunda fase tácticas en las cuales, por supuesto, los líderes de la revolución tendrán que idearlas y serán ideadas. Aquí no hay nada escrito, ¿vale? Pero sí que hay una cosa que es requisito sine qua non, que es la abstención. En algún lugar, en algún momento tendrá que tener lugar en esta segunda fase la abstención política para deslegitimar el régimen. Pero aparte, el propio régimen también dará pistas de su propia crisis y de su propio derrumbamiento y de su propio ansia de reformismo ante esa crisis, que lo que hará será hundir más el barco, ¿de acuerdo? Y Antonio García Trevijano cita tanto crisis económicas, paros, a nivel social, pues una insostenibilidad por sujetar el sistema, digamos, de pensiones, seguridad social, etcétera, del cual hoy da legitimidad, al fin y al cabo, a todo lo que hay. Y además habla de procesos soberanistas por parte de los partidos nacionalistas. Don Antonio ya vio que iba a haber algún tipo de proceso soberanista. Por eso don Antonio en 2017 llamó a la acción política y dijo que ya no solamente la acción cultural era lo que había que hacer, sino que ya tenía que ser una acción más política hacia una hegemonía política también, no solamente limitarse a lo cultural. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que, en primer lugar, lanzo la pregunta, ¿hay suficiente cantidad y calidad como para iniciar una acción política ya de la libertad política colectiva? Y, en segundo lugar, la otra parte, el régimen está poniendo en la actualidad política ya la necesidad de una acción política revolucionaria. Entonces yo, ya lo dejo aquí, bajo mi opinión, independientemente de que seamos lo suficientes o no, hay que subirnos a ese tren, a esa oportunidad actual, y hay que tratar de la manera que sea, aprovecharse de esa oportunidad. Quizás no llegue, y quizá esta revolución, este momento revolucionario no llegue, igual termina toda una dictadura y no hemos llegado. Pero ahí estamos. Oye, Marx en 1848 estuvo en la revolución
y no hubo un desenlace de Estado comunista. Hasta la Rusia soviética no se fraguó el comunismo. O sea, pero el estar montados en ese tren ayudó a seguir creciendo.